Ya estamos en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Mario, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Romera. ¿Qué decís, Rodrigo? Bueno, acá está al lado mío Carlos. Bueno, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, hemos venido a almorzar acá a la casa del compañero. Muy bien. Excelente almuerzo hemos tenido. Como Bien. siempre, vos sos sujeto de nuestros agradecimientos, porque de esta forma encontramos la excusa para juntarnos los viernes. Ah, muy bien. Bueno, quiere decir que yo soy el motorizador de estas reuniones para que además ustedes le comuniquen a los oyentes miradas, puntos de vista, principios, valores, etcétera, que muchas veces nos pasan inadvertidos. Un poco, nosotros tenemos un programa que llama la atención, una campanita que llama la atención. Ojo que estamos mirando mal este tema. Y hoy ustedes me dijeron que iban a hablar sobre el modelo social de la discapacidad en las agendas públicas de los gobiernos. ¿Qué quiere decir el modelo social de la discapacidad? Bien, Mario, habla Carlos. El modelo social de la discapacidad, como lo veníamos explicando en programas anteriores, es un mapa. Hablamos de los 3 mapas, que son mapas, no significa que se den en forma sucesiva en la realidad, sino que es un recorte. Hablamos del primer modelo, que es el modelo de prescindencia, cuando las personas con discapacidad eran eliminadas, éramos eliminados en un sentido solidario desde lo diacrónico. Es sabido lo del Monte Taijeto y la Roca Tarpeya. Esto se daba en la cultura mediterránea. Después ese es el modelo de prescindencia que se subdivide en otros modelos, ¿no? Después empieza a surgir un modelo de contención entre lo que es el modelo de prescindencia y el modelo médico, donde dicen, bueno, a ver, a esta gente hay que ver de rehabilitarla. Tienen un problema, una patología, algo, la discapacidad está en ellos, hay que rehabilitarlos para que puedan, entre comillas, funcionar como los demás. Entiéndase que estamos usando palabras un poco barrocas, un poco extremas, haciendo una caricatura para que quede bien ejemplificado lo que queremos decir. Bien. Entonces, en el modelo de prescindencia se eliminaba a la gente con discapacidad. En el modelo médico asistencial se lo contiene, se lo trata de rehabilitar funcionalmente, que es prácticamente este es el modelo que cobró mucha fuerza en la revolución industrial, cuando los obreros perdían miembros, y bueno, de alguna manera había que mantener el ejército de reserva, entonces había que rehabilitarlo de alguna forma para que siga produciendo. Claro. Pero el modelo social es el que surge en la posguerra, donde en la Inglaterra laborista se empiezan a plantear nuestros compañeros de aquella época. La discapacidad no está en el individuo. La discapacidad está en la sociedad que construye la discapacidad al fabricar barreras. Es decir, sin dejar de reconocer el problema de una deficiencia o de una patología, a eso hay que sumarle que la sociedad construye barreras. Cuando hace un edificio lleno de recovecos que sirven a lo mejor para alimentar el ego de algunos arquitectos, pero que no le resultan funcionales a gran parte de la población, evidentemente es una barrera que se construye. Y esto tiene que estar en la agenda pública, en los códigos de edificación, por ejemplo, como se hizo acá en Mar del Plata. Ahora lo va a ampliar Rodrigo. Eso es poner el modelo social de la discapacidad en la agenda pública, porque la mejor manera de eliminar las barreras es no fabricarlas. Claro, pero que cuando se construye un edificio, efectivamente, es decir, en el edificio se presupone que toda la gente que va a vivir ahí es joven, que no tiene ningún tipo de dificultad, que no van a envejecer además, que no van a tener un accidente, que no van... Claro, todo eso son supuestos falsos, porque aunque hoy llenes un edificio de gente joven y atlética, ese mismo edificio, con esa misma gente, dentro de 30 años, va a ser totalmente distinto. Sí. Y bueno, y como dice Carlos, acá en Mar del Plata se hizo
a partir de algún tiempo, de alguna manera, se incorporó en la agenda pública, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, cuando hubo ordenanzas como la 13.007, que creó la Comisión de Barreras Arquitectónicas, y donde se incorporó el tema de la accesibilidad al Código de Edificación Urbana, bien, pero lamentablemente la incorporación en la agenda es parcial, porque después los municipios, tantos que habrán hecho esto que hizo Mar del Plata, tienen, por ejemplo, la inspección de obras, ¿cómo se llama?, de inspección general para los comercios y demás, y no cumplen con la implementación específica de la norma. Entonces, tenemos la normativa, pero no se cumple. Se hacen los edificios, se soluciona bajo cuerda y demás, o pensando en lo que le costó al constructor o al comerciante poder hacer el negocio, lo solucionan por otro lado y las personas con discapacidad seguimos fuera, marginados. Inclusive hay esta institución perversa que es el decreto de excepción, porque es perversa porque deja de ser de excepción. Cuando se construyó acá en Mar del Plata, a partir del año 98-99, que es cuando empezó a regir esta ordenanza, nosotros no pedíamos, obviamente, reciclar toda la ciudad hacia atrás, porque era algo prácticamente de cumplimiento imposible, era algo racional. Decíamos, bueno, a ver, de acá en adelante, todo aquello que se habilite tiene que ajustarse a determinados estándares que después los vamos a explicar en otro programa que sería un poco largo. Bueno, la cuestión es que se siguió construyendo sin respetar esos estándares. ¿Y cómo se solucionaba el tema? Decreto de excepción. Entonces, la ordenanza esta pasa a ser letra muerta, una manera de burlar la cuestión del modelo social en la agenda pública, y como vos bien decís, Mario, se trata de salir de ese espejismo de los jóvenes de 30 años, que son eternos, de construir específicamente una ciudad de esa manera y que después no sabemos qué hacer cuando el ciclo de la vida avanza. Y entonces, claro, y entonces decimos, el problema de los viejos. No, el problema no es de los viejos, porque los viejos actuales fueron jóvenes antes. Sí, claro. Y los que hoy ya estamos empezando a ser mayorcitos, fuimos jóvenes y vamos a ser más viejos mañana. Sí, y vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, digo, no es más inteligente preverlo, no es más inteligente construir algo más justo para todos. Ahora esto da la impresión de que el problema que tiene es que colisiona con la optimización de la tasa de ganancia, es decir, en el capitalismo una inversión de X cantidad de dinero tiende a rendir el máximo posible, de manera que se minimiza el gasto y se optimiza la rentabilidad. Creo que el problema está en que esto le genera al inversor una disminución en su tasa de ganancia. ¿Puede estar por ahí la violación sistémica de lo que debería ser algo absolutamente recomendable y además de cumplimiento obligatorio con la inspección in situ del Estado, sea municipal, sea provincial o nacional, para que esto realmente se desarrolle como pueda? Pero ustedes saben que hoy en las leyes del mercado que tanto los paleoliberales insisten, la competitividad pasa por ahorrar todo lo que se pueda, y eso podría ser una motivación para que se viole sistemáticamente la norma. No, te diría que no, Mario. Lamentablemente no, porque si ese fuera el problema, no sería tanto problema. El problema es que no está establecido dentro del ideario general de la sociedad la obligación. A ver, yo siempre digo una cosa. ¿Qué pasaría si hubiera, no dentro de la norma, se construyeran baños, o sea, edificios
que donde de oficinas, de lo que sea, que no tuvieran baños, porque la norma no lo pide, o porque la gente no lo ve importante, porque resulta que los que utilizan el baño son el 10%. ¿Vos lo verías bien? No, pero te quiero decir que me ha tocado ir a bancos que no tienen baño público. Es verdad, sí, es cierto. Pero a lo que quiero ir, voy a dar otro ejemplo. Suponete que en cambio de que la mayoría del planeta fuéramos todos de este tamaño, la mayoría fueran tipo Gulliver, y nosotros fuéramos los enanos, ¿bien? Y Gulliver y sus amigos de Gulliver del mismo tamaño hicieron edificios donde los pisos son como escalones para ellos. ¿Nosotros lo veríamos como justo? No, claramente. Claro, hay un tema que hasta digamos desde el capitalismo, en realidad estamos de acuerdo con el diagnóstico, por supuesto, que vos decís acerca de el optimizar las ganancias, pero hasta el capitalismo más estúpido tiene en cuenta lo siguiente. Acá le pido disculpas a Rodrigo por lo que voy a contar, porque es una cuestión doméstica que él tuvo acá con una puerta, ¿no? Se habla de las personas que se manejan con silla de ruedas, en realidad necesitan, corregime Rodrigo, es el ancho de 90 centímetros, claro. ¿No? Resulta que una puerta de 90 centímetros es carísima, es casi imposible, hay que hacerla hacer. Ahora, realmente si se produjeran en serie estas puertas de 90, no serían tampoco tan costosas. Es decir, que más allá de el afán mezquino del capitalismo, también es un capitalismo estúpido que ni siquiera aplica lo que en su momento, ¿te acordás la discusión que había entre el fortismo y el toyotismo? ¿Qué decía el toyotismo cuando hablaba de la calidad total? Vamos a hacer el producto a la medida del consumidor. Sí. Bien, el producto a la medida del consumidor, hay consumidores que necesitan puertas de 90 centímetros y no son pocos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la ropa para personas de talla grande. No es poca la gente. Es decir, que acá hasta es un capitalismo realmente estúpido que ni siquiera tiene la inteligencia de entender que, por ejemplo, desde la óptica de la llamada calidad total, ni siquiera hablaríamos de discapacidad, porque teníamos el producto a la medida del consumidor. Después tendríamos que discutir de qué forma los costos se abaratan y cómo se ordena la puja distributiva. Pero a tu diagnóstico también hay que agregar que hay una serie de elementos que pasan más por el estigma y el prejuicio que por una cuestión específicamente del mercado. Mario, sí. En el año 87 yo tuve la suerte que la comunidad marplatense hizo una campaña para que yo viajara a Estados Unidos a hacer rehabilitación. En el año 97 llego a Nueva York y me encuentro con que todos los colectivos tenían elevador. Después, hoy los colectivos son de piso bajo allá. Ya se dieron cuenta del error y ya lo arreglaron. Pero en el 87 todos los colectivos tenían elevador. En el año 87 todas las esquinas tenían rampa. En el año 87 todas las prepagas, por ejemplo, le pagaban a las personas que tenían esa obra social o prepaga, le adaptaban la casa, le adaptaban el auto, le pagaban la rehabilitación, la silla, ¿bien? Entonces, y estamos hablando del capitalismo por ahí más salvaje que existe. Claro. Pero no es estúpido. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. El tema que lo que vos, excelente tu definición, el paleoliberalismo. El paleoliberalismo, que es tan paleo que creemos que inclusive es esa frase de Adam Smith, ¿no? Cuando decía que el 30% de ganancia no es ganancia, sino que es un robo. Claro. Entonces, el gran problema acá, y que quede claro, no estamos reivindicando al capitalismo, al capitalismo salvaje. Lo que estamos diciendo es que no solo pasa por ahí, también las izquierdas y sobre todo el progresismo tiene que revisar estas cuestiones para dar soluciones que van mucho más allá y que inclusive hasta cierto capitalismo controlado de producción no pierde teniendo en cuenta estos parámetros que estamos diciendo. Correcto. Bueno, ustedes saben que la vida es lucha, ¿no?
y la conquista de los derechos también nunca ha sido dada gratuita y graciosamente por quienes tienen el poder, sino que siempre es arrebatada a través de grandes luchas. Lo que ustedes están haciendo es luchando por un sector importante de la sociedad que muchas veces no tiene voz y que nosotros lo único que tratamos es de cederles un poquito el micrófono para que esto se vaya multiplicando y se haga una conciencia colectiva. Cuando se hace una conciencia colectiva, se transforma en poder y cuando es poder, las cosas cambian. Un poco esa es la idea. Bueno, no sé quién cierra en el último minuto. Mario, nosotros aprovechando esta cuestión que vos decís de la lucha y que usted y lo que necesitamos es vos, yo quiero cerrar nuevamente agradeciéndote porque de alguna manera no es poca cosa que a dos, vamos a decirnos chicos, dos pibes, se nos dé la oportunidad de hablar en una radio de Buenos Aires. Bien, la verdad para nosotros es espectacular, agradecemos infinitamente esta posibilidad y ojalá esto sirva, esta voz y esta posibilidad sirva para cambiar mentes. Muy bien, bueno, les mando un fuerte abrazo a Rodrigo y a Carlos, allá en Mar del Plata. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, ustedes los han escuchado, a Rodrigo Romera y Carlos Matos, sobre un tema que realmente es muy importante. Y acá, claro, nosotros fuimos, cuando uno es joven, lógicamente que uno se siente omnipotente, pasa por arriba de todo, pero cuando pasa el tiempo se va dando cuenta de las dificultades. Una vez me pasó a mí que yo tenía un problema en la cadera y andaba con muletas. Cuento esto mientras Leandro se comunica con el fiscal Antonio Gustavo Gómez. Entonces yo andaba con muletas y como no las sabía utilizar demasiado bien y estuve caminando bastante, me ponía las muletas debajo en las axilas y yo me sostenía con las axilas en las muletas. Lo cierto es que en un momento dado esto me interrumpió la circulación de sangre a los brazos y subí a un colectivo, pude subir, pero después me di cuenta que no podía manejar las muletas y que no podía bajar del colectivo. Y yo, que nunca había tenido ese tipo de problemas, me encontraba que me encontré primero que al subir no podía meter la mano en el bolsillo para sacar en aquel momento las monedas que estaban en los colectivos, y después que no podía bajar. Y claro, los colectivos no estaban diseñados para alguien que tuviera que moverse con muletas. Y la verdad es que, claro, mientras uno no lo sufre, no se da cuenta. Pero en el momento que lo sufre, y que yo tuve que bajar con esas muletas y no tenía dominio sobre mis brazos, porque me había las propias muletas, al apoyarlas incorrectamente en las axilas, me habían impedido la circulación y no tenía reacción. Y el bajar y sentir que uno se va a matar cuando baja, porque no sé cómo hice para bajar realmente en un pie y prácticamente sin poder manejar las muletas de aquel colectivo, uno se da cuenta de las dificultades y el dolor y la inseguridad que se genera en el otro. Y me parece que, bueno, que una sociedad más solidaria tiene que justamente contemplar absolutamente al 100% de la población.